Hola, buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa que hemos tenido que convocar ante la rueda de prensa del Partido Socialista, que la ha hecho en clave catastrofista en relación al ámbito de la sanidad y contándonos que estamos ante una situación insostenible. Pero claro, es que se olvidan que fueron ellos los que generaron esta situación y que revertir 8 años de una gestión nefasta en el ámbito de la sanidad no se hace en 4 días. Estamos en una situación complicada y el Gobierno es consciente y desde el primer minuto de legislatura tanto el presidente Azcón como el consejero Bancalero se están volcados en dar solución. Miren, apenas llevamos 4 meses de ejecución del primer presupuesto de esta legislatura, un presupuesto en sanidad que hay que recordar que se incrementó un 10% frente al último presupuesto socialista. Y ya se está pudiendo comprobar cómo en apenas 4 meses las medidas que el Gobierno está poniendo en marcha funcionan y se empieza a notar su eficacia. Y miren, un claro ejemplo es el de las listas de espera. Cuando el Gobierno actual PP-Vox llegó al Gobierno, nos encontramos que en las listas de espera quirúrgicas de determinadas especialidades había, como oftalmología y traumatología, había pacientes que no se habían incluido en esa lista de espera. Pero es que además nos encontramos con que las listas de espera de primera consulta de especialista estaban bloqueadas para evitar precisamente que se incrementara las listas de espera quirúrgicas. Y el Gobierno de Jorge Azcón es transparente. Va a dejar negro sobre blanco lo que hay, sin esconder ni ocultar datos y sin bloquear la actividad de consultas externas o la actividad de pruebas diagnósticas para evitar que se incrementen las listas de espera diagnósticas. Los pacientes que tienen que estar en listas de espera quirúrgicas van a estarlo. Este Gobierno ha incrementado el número de citas en consultas externas. Se llama más. Esto ha supuesto que haya un incremento de pacientes que son visitados por el especialista y se les prescribe que tienen que ser intervenidos y pasan a engrosar las listas de espera quirúrgicas, que es lo que está pasando, por ejemplo, con los incrementos en listas de espera quirúrgicas que hay en oftalmología. Pero también este Gobierno ha incrementado el número de intervenciones. De hecho, esta misma semana la directora del Banco de Sangre nos recordaba que hay más demanda de sangre porque se opera más. Prueba de ello es que se ha reducido de una manera significativa los tiempos de espera para ser intervenidos. En estos momentos, la mitad de las personas que están en lista de espera son operadas en menos de 3 meses y se continúa trabajando para reducir estos tiempos de espera. Es evidente que ante el erial que el anterior Gobierno socialista dejó, en el que había recortes presupuestarios, despidos de más de 2.000 profesionales o listas de espera de las que no podían presumir, y cabe recordar, por ejemplo, los más de 8.500 pacientes que había en listas de espera en el febrero de 2022 o pacientes sin incluir en lista de espera, este Gobierno tiene mucho que hacer y lo estamos haciendo. Al incremento de un 10% en el presupuesto de sanidad se suma el plan de fidelización de los médicos MIR, que ha sido aprobado hoy, que va a permitir que atraigamos médicos a nuestra comunidad autónoma para garantizar una atención sanitaria adecuada a la población. También podemos hablar de la planificación de la atención sanitaria durante el periodo estival, que se está realizando y que se está supervisando de manera constante. Debemos añadir el incremento del número de consultas externas. Hoy los aragoneses tienen que esperar menos para ser visitados por su especialista. O también el incremento del número de operaciones, lo que supone una importante reducción de los tiempos de espera. Estas medidas están empezando a dar sus frutos. Ya podemos ver una reducción en el número de pacientes en las listas de espera y estoy segura que en los próximos meses podremos comprobar cómo las medidas y la gestión que el Gobierno está poniendo en marcha siguen dando sus frutos. Estamos ante un Gobierno que gestiona, que propone y ejecuta desde el primer momento, un Gobierno que funciona y los aragoneses ya lo perciben. Hoy los especialistas atienden a más aragoneses. Hoy los aragoneses tenemos que esperar menos tiempo para ser operados. Hoy los aragoneses recibimos solución a nuestros problemas de salud mucho más rápido, porque en Aragón vamos por el buen camino. ¿Cualquier pregunta? Pues muchas gracias.